Bezrat Hashem, empezaremos con una continuación de la semana pasada, pero vamos a ampliarnos un poquito más. La semana pasada, por ejemplo, hablamos de Rabbi Shimon Bar Yochai, que venía de Moshe Rabbenu, pero había que entender lo que quedamos la semana pasada en el pendiente es ¿por qué Moshe Rabbenu tenía que regresar? Si prácticamente hizo todo bien y reparó todo, ¿por qué Moshe tenía que regresar? Eso es lo que vamos a ver también hoy. Pero más que todo, he reunido para la clase de hoy varios personajes que vivieron en la misma época y todos vinieron a reparar el mismo punto. Para entender ese punto, vamos a comenzar con una falla de las más graves que pueden existir en un judío creyente. Y esta se llama Avodah Zarah. Avodah Zarah, como vamos a entender al final de la clase, no se trata de una estatua nada más. No se trata de buscar un Buda y darle un besito. Avodah Zarah tiene muchas connotaciones. Pero una de las cosas que tenemos que saber es que la Avodah Zarah comenzó siendo... Avodah Zarah fue el primer problema de la humanidad. Ya que la base más importante es fe en Akadosh Baruj Hu, fe absoluta en el Creador, Adam Arishon comenzó una chispa pequeña de Avodah Zarah. Caín lo fomentó y el nieto Enosh, ese sí que lo llevó a otra escala y lo voy a explicar. Cuando le dicen a Adam Arishon, si comes de esta fruta, serás como Dios. En ese momento, Adam Arishon entiende que Dios es Dios porque comió de una fruta mágica, la cual causa al quien lo coma ser un Dios. ¿Por qué eso se llama idolatría? ¿Qué tiene que ver eso con idolatría? Idolatría es pensar que hay una fuerza independientemente del creador. Idolatría significa pensar que hay algo por encima de Dios. Y si hay un árbol que tú crees que Dios obtiene la fuerza de allá, quiere decir que el árbol está por encima de Dios. Eso se llama idolatría. Como dijo Reb Zushe al Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Milizansk, le dijo, menos mal que Adam Arishon comió de la fruta prohibida. Así por lo menos aprendimos que todo era mentira. Uno no se hace Dios comiendo de nada. Explico. Akadosh Baruj Hu para nosotros es lo máximo. Adam Arishon sospechó, pero falló. Caín, como dijimos la semana pasada, terminó diciendo, let din, let dayan, no hay juicio, no hay justicia. El tercer hijo de la generación, Adam, Caín, Enosh, dice la Torá, en Enosh, Az Ujal Likro Beshem Hashem. Empezó a profanarse el nombre de Dios en la época de Enosh. Explican Jajamim, empezó la idolatría. Abraham vino, Isaac, Jacob, las tribus sagradas, combatieron eso y eran gente creyentes, monoteístas al 100. Cuando bajamos a Egipto, tuvimos una prueba muy fuerte. Bajamos a un lugar de muchísima idolatría. Hasta hoy en día, cuando ves los jeroglíficos, ves la cantidad de Avodah Zarah que había en Egipto. Los judíos que vivieron allá entre los egipcios, los judíos que fueron sometidos por los egipcios, adoptaron muchas de las creencias de ellos y llegaron a un nivel de idolatría
Hasta tal grado que cuando llegó la hora de salir de Egipto y Hashem anunció en el cielo que quiere sacar milagrosamente a los judíos de Egipto, le preguntaron los ángeles acusadores al Creador, ¿pero por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un judío y un egipcio? La frase completa es, Alalu of the Avodazara, ve Alalu of the Avodazara. Estos son idólatras y estos también son idólatras. Como diciendo, no hay diferencia entre unos y otros. Ambos son idólatras. Eso indica el nivel tan elevado, negativamente, de la Avodazara, la idolatría que tenían los judíos. Hasta tal grado que bajaron 49 grados de impureza, etc. El trabajo de Moshe Rabenu y de todos los sabios de esa generación, especialmente de la tribu de Leví, dirigidos antes que llegue Moshe por su papá Amram, por su hermano Aarón, por su hermana Miriam, era regresar a la gente la fe en el Creador. Cuando empezaron a lograrlo y la gente empezaron a rezar al Creador, comenzó la salvación. Cuenta el Midrash que en esos momentos, cuando Moshe viene a salvar al pueblo de Israel, topa con una situación muy desagradable al ojo. Ve a los egipcios matando bebés judíos. En una de esas, cuenta el Midrash, decide Moshe Rabenu salvar a un niño. Hay un niño a punto de morir. Moshe decide salvar. Pero como ya es alguien que Dios está mandando y tiene esa palanca, si lo quieres llamar así, con Akadosh Baruj Hu, levanta el ojo hacia arriba como diciendo, Hashem, mira a este niño, le puedo salvar. Hashem de alguna forma le dice a Moshe, no te metas. No me quiero meter mucho en palabritas y esto, no quiero marearles tanto. Hasta que el Cancan es 150, por la mañana se sube la Neshama, Moshe Betojo, que es la Neshama, el que sabe entender. Moshe, escuchen bien, desobedece la orden divina que le dice no te metas y decide ser más bondadoso del Creador. Y decide salvar a ese niño, aunque Dios le dijo, no te metas. Ese niño se llama Mija. Se llamó Mija. Y este Mija era un niño problemático muy grande. Y al final de la historia que van a escuchar, entenderán lo que Dios insinuó en el nombre de Mija, el cual causó la idolatría, el becerro, un desastre. Mija son las letras Mi Kashem. ¿Quién como Dios? No hay más bondadoso que Dios. Y cuando Dios quiere que pase algo, no te metas. A menos que no te dijo nada, haz lo que puedas. Cuando te dijo no te metas, pues no te metas. En el caso de Moshe dijo no te metas. Moshe salva a este Mija. Mija se siente agradecido con Moshe, le acompaña en muchas ocasiones. Y en una de esas, cuando Moshe Rabenu va a sacar el ataúd de Yosef Atzadik del río, para que flote el ataúd que estaba escondido en un río, no me meto en muchos detalles, Moshe Rabbeinu escribe un papel muy sagrado, pone las palabras sube toro, porque Yosef Atzadik se llamaba el toro, lo pone en el río y flota el ataúd de Yosef y lo agarra. Mija agarra el papelito y lo guarda. Vienen a salir de Egipto, escuchen bien, de toda la gente negativa que no salieron de Egipto, Mija le dejó a Hashem adrede, aunque era idólatra Mija, aunque era de lo peor que había. Cuando cruzamos el mar, todos levantando los ojos agradeciéndole al Creador.
salvo uno, Mija. Este cruza el mar con su estatua en la mano. Dice el versículo, Ve'amaim laem jomá, y las aguas para ellos eran jomá. ¿Qué es jomá? ¿Qué significa jomá? Traducción literal es muralla. Como había muralla de agua a la derecha y muralla de agua a la izquierda. Pero la palabra jomá está escrita sin vav, lo que forma en hebreo la palabra gemá. Gemá es furia, es ira. Las aguas estaban llenas de furia e ira cuando estaban abiertas. Y quería, dice el Midrash, cerrarse sobre Am Israel. ¿Y por qué querían cerrarse sobre nosotros si somos el pueblo maravilloso que está saliendo de Egipto? Por culpa de Mija, el cual se atrevía a caminar dentro del agua con su estatua en la mano, diciéndola qué grande eres, cómo me partí desde el mar, cómo me estás ayudando. Y todos veían a Mija y no entendían cómo puede ser idólatra cuando ves Ze Eli Ve'anveu. La respuesta, Mija, eso sí lo digo en paréntesis, viene de Enosh, el primero que empezó la idolatría. Por eso su raíz es una neshama muy problemática para Avodah Zarah. Cuando le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, no te metas, y este desobedece, empieza a Moshe a pagar la desobediencia, ¿ya? Y Mija está cruzando el mar con una estatua, causando casi una desgracia sobre Am Israel. 90 días después, deciden hacer el becerro de oro. Y entre los que están allá encabezando la revolución, Mija. Y cuando tiran todo el oro al horno, el oro que donaron, al horno, para después de ver qué figura hacen, Mija agarra el papelito de Ale, sube toro con el nombre sagrado y lo pone en el fuego con el oro y por eso sale un toro, que es el becerro de oro. ¿Quién hizo la figura del becerro de oro? Mija, el que Moshe salvó a pesar de la orden divina. Pero ahí no termina la historia. Mija entra a Eretz Israel y hace la primera casa de idolatría judía en Eretz Israel. Y ni más ni menos, el sumo sacerdote del templo de Mija es Yehonatán, hijo de Gershom, hijo de Moshe Rabenu. Es decir, el nieto de Moshe Rabenu era el sumo sacerdote de la idolatría de Mija. Aquí hay un tema. Espiritualmente, está muy bien que Moshe Rabenu, los que me siguieron la semana pasada, repara el alma de Evel, repara el alma de Noah. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto o no? Cabecitas, ¿se acuerdan? Pero, mientras repara Moshe Rabenu a Evel y a Noah, él es causante que su nieto termine siendo sacerdote de idolatría. Porque si él no salvaría a Mija, ni hubiera becerro, ni hubiera templo de Avodah Zarah, ni hubiera servicio de su nieto en ese lugar. Por eso, Moshe Rabenu debe de regresar con su nieto, Jonatán, para arreglar esa alma que terminó siendo sacerdote de idolatría. Por lo tanto, ¿quién es Moshe Rabenu? Vamos. ¿Quién es Moshe Rabenu? ¿En quién reencarna Moshe Rabenu? Muy bien, en Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Y quién es Jonatán, el nieto que había que ayudarle a reparar?
es el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar. Por eso, Moshe Rabenu entra en el caso en el caso de Rabbi Shimon Bar Yochai, entra a la cueva por 13 años. Los comentaristas explican el motivo de los 13 años. Tiene que ver con los años de idolatría de Jonatán. Y agarra a Rabbi Shimon Bar Yochai a cuidarle en una cueva, a pulir su alma, a convertirle en alguien de los jajamí más importantes. Y es interesante, todos los que van a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai en Merón, a su derecha, o sea, si entras a tu izquierda, está la tumba de Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, porque tuvo que venir al mundo para repararlo. Ya que estamos hablando en este tema, solo para completar la idea, para que sepan, ¿y qué pasó con el alma de mi hija? Un alma idólatra tan dura, tan difícil. Explica la Kabbalah. Había un rey, se llamaba Hizquía. Hizquía, descendiente del rey David, era un rey exitoso, muy creyente, con una emuná absoluta en el Creador, un rey de los mejores que tuvimos, pero soltero, no quería casarse. Un día, Hashem se enoja y manda al profeta y le dice, ve y dile al rey que por el hecho que no se quiere casar, será castigado severamente y le voy a quitar la vida. Va el profeta con el rey Hizquía y le dice, no, te tienes que casar. Le dice Hizquía, no me voy a casar, porque yo ya sé a quién Hashem me quiere mandar como hijos. Me quiere mandar a Mijá, el gran idólatra. Y esa neshama de Mijá, Hashem quiere que yo la repare en mi casa. Yo no voy a tomar ese riesgo. No quiero tener un hijo que su alma será la de Mijá. Nada más para que sepan qué reyes teníamos, qué nivel cabalístico y profético contenían. Le dice el profeta, y tú que te metes en las cuentas divinas del Creador. Que Hashem haga lo que él quiere. Le dijo el rey, el rey al profeta, ¿sabes qué? Qué fácil es dar clases de ética y moral y de fe. Dame a tu hija, me casaré con tu hija, y a ver si por el zehut de mi abuelo David y tuyo y de tus antepasados profetas, a ver si lograremos reparar esta alma de mi hija. Y efectivamente, se casa Hizquía con la hija del profeta y tiene, dice el Zohar, 2 hijos, Menashe y Rafsheka. Menashe y Rafsheka. Explica el Zohar que el alma de mi hija era tan dura, tan idólatra, que la tuvo Hashem que dividir en 2, porque si no destruiría toda la religión en Israel. Hizquía empieza a intentar educarles como es debido, Torah y Rachamayim, cuando son niños. Una vez cargándoles sobre los hombros, dice Rafsheka Menashe, ay, la cabecita de nuestro padre, a lo mejor era pelón, dicen, está increíble para hacer de ella un altar y sacrificar a una idolatría a unos insectos sobre la cabeza de papi. El papá se volvía loco de la tendencia de Abodá Zará que tenía. Ahí pasó, se le tiró al piso, Hizquía a Rafsheka se cayó, recibió un golpe y murió, y quedó Menashe. Cuando fallece Hizquía, Menashe era un rey tan malo, tan idólatra. A su abuelo, el profeta, le rebanó, le mató, violó a su hermana, hizo idolatría,
metió idolatría dentro del Bet HaMikdash, uno de los seres humanos más problemáticos, pero uno de los reyes más problemáticos que tuvo Am Israel. Metió idolatría hasta la médula de Am Israel. Ese era Mija. ¿Cómo termina la historia de Menashe? Jajamín discuten y si volvió en Teshuvah o no. La opinión de Rabbi Yehuda es que al final, dice el pasuk, Vaitpalel elav, al final de los días después que Hashem le mandó muchos sufrimientos al rey Menashe, le rezó el rey Menashe a Kadosh Baruj Hu después que intentó rezarle a todas las idolatrías y nadie le ayudó. Y Hashem recibió su tefilá y le regresó a Jerusalén porque fue prisionero por el rey, no me acuerdo quién era, Asiro, Babilonio, qué sé, no me acuerdo ahora. Y le regresó a Jerusalén y ahí dice el pasuk, Vayeda Menashe, que Hashem wa Elohim, y supo Menashe que Akadosh Baruj Hu es el verdadero rey. Según este pasuk, Rabbi Yehuda dice que el Mija, que terminó después del Menashe, terminó, volvieron de Shuvah y se arregló esa alma tan problemática. De tal forma que tanto Mija, en la época de Moshe Rabenu, y el nieto de Moshe Rabenu, Yehonatán, ambos terminaron reparándose, uno como el rey Menashe y el otro como el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es interesante, muy interesante saber que Rabbi Yonatan Aiveshitz, que vivió en estos años que ven aquí en pantalla, él testimonia que él sabe con certeza que él es reencarnación del hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Yonatán, el nieto de Moshe Rabenu. Por eso también se llamaba Yonatán. Es interesante saber, y él era uno de los jajamim más increíbles que tuvimos como pueblo judío. Es importante, ahí paréntesis les digo, los conocimientos que tenían muchos jajamim, muchos cabalistas, de quién eran ellos en la generación pasada. Justo ahorita estaba hojeando aquí un libro que me acaba de llegar de Israel, de todos los jajamim que hablaban de sí mismo, quién eran y por qué vinieron y qué hacían, niveles increíbles que tenían. Por lo tanto, aquí tenemos a Rabbi Yonatan Aiveshitz, que testimonia que es reencarnación de Yonatán. ¿Hasta aquí estamos bien? Hicimos un cuadro de todos estos personajes, respiramos, tomamos un poquito de té si quieren y seguimos con otro bloque. Y este bloque es muy importante. Comienza con Abraham Avinu y explico algo para la semana que entra, Bezrat Hashem. Vamos a hablar ampliamente y con eso vamos, Bezrat Hashem, a cerrar el ciclo. Adam Arishon Javá reencarnan en Abraham, Isaac y Jacob, y Javá en Sarah, Rivka, Rachel y Lea. Ahí con eso vamos a cerrar este ciclo de quién reencarnó en quién. Pero de mientras, quiero que veamos, Aish, ¿qué dice? Vamos a ver el siguiente punto que quiero que veamos. Terach era el papá de Abraham Avinu. Terach era un gran idólatra. Él era el primer fabricador de estatuas, abastecedor de estatuas de Abodá Zará para toda la gente. Sus hijos, Nahor y Harán, hermanos de Abraham, son los comerciantes que venden las estatuas. Son los sacerdotes, si lo quieren llamar así, convenciendo a la gente que compren estatuas, que crean en Abodá Zará. Abraham Avinu nace con tendencia totalmente diferente. Abraham Avinu rompe estatuas, pelea con sus hermanos, desafía a su papá. Abraham Avinu era un alma tan especial que antes que venga al mundo, ¿cómo es la canción? Abraham Avinu, cuando el rey Nimrod al campo salió, miraba en el cielo y en la estrella, vio una luz santa en la judería que tenía que nacer Abraham. Es decir, ya los magos, los astrólogos, los astrónomos, yo qué sé qué, veían que va a nacer un alma muy especial, la de Abraham. Cuenta el Midrash, le llama el rey Nimrod a su consejero Terach
y le dice, oye, Terah, ¿qué crees? Toda mi gabinete de brujería me está avisando que va a llegar un niño problemático y es tu hijo. Y tu esposa, efectivamente, su esposa se llamaba Amtelai Bat Carnevó, así se llamaba la mamá de Abraham Avinu, está embarazada. Y ese hijo que carga, todos me dicen que va a ser problemático. Por lo tanto, te pido, me entregas a tu hijo para que yo le mate. Terah intenta arreglarse un poquito con la situación, cómo va a matar a un niño y quién dijo que tienen razón. Su sirvienta se aliviaba más o menos las mismas épocas de su esposa, y lo que hizo es llevar el hijo de la sirvienta al Terah, y este le mató, y a su hijo Abraham le escondió. Cuando Abraham crece y empieza a romper estatuas y a empezar a hacer revoluciones espirituales, entiende Terah que Nimrod tenía razón, no era fantasía, realmente es un niño loco este, es muy diferente. Agarra a Terah y entrega a su hijo Abraham a Nimrod. El rey Nimrod le tira al fuego, Abraham Avinu se salva milagrosamente y el resto de la historia ya lo conocen. Abraham Avinu, cuando ya se acerca a Dios y comienza el pueblo elegido, y empieza Isaac y Jacob y todo el camino maravilloso de Abraham Avinu, está contento Abraham con su camino, pero está preocupado de una cosa. ¿Y mi papá? ¿Cómo quedará el alma de mi papá? Además, mis hermanos, también grandes idólatras, ¿cómo quedarán? ¿Qué será del alma de mi hermano Nahor? ¿Qué será del alma de mi hermano Harán? Por lo tanto, lo que pide Abraham Avinu a Kadosh Baruj Hu siempre es que ayude a reparar el alma de Terah, el alma de Nahor y el alma de Harán. Y efectivamente, en la época de mayor idolatría, que es la época de Egipto, saliendo de Egipto, manda a Kadosh Baruj Hu al mundo las almas de Terah, de Harán y de Nahor. Eso es lo que vamos a ver ahorita, cada uno en quién reencarnó y qué vida tuvo cada uno. Como les dije la vez pasada, ahora vas a entender la historia mejor. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Vamos a ver esa parte. Comenzamos con Terah, es reencarnación, perdón, Terah reencarna en Iov. Iov, es muy importante saber quién era ese personaje y qué tiene que ver Terah con Iov. Primeramente vamos a ver la insinuación increíble que encontré aquí escrita en uno de los libros. Dice así, Vayamot Terah significa y Terah murió. Un minuto. ¿Dónde murió? Beharán. Vayomer Hashem el Abraham, y Terah murió en Harán, y Hashem le dijo a Abraham, vete a Eretz Israel. Es increíble que después de la palabra y Terah murió, en las siguientes palabras, las iniciales son Iov, Aleph, Yud, esta Yud está mal, Vav, Bet, para indicar que Terah fallece y después reencarna en Iov. ¿Quién era ese Iov? Job, ¿no? El libro de Iov. Iov no era judío, no era parte del pueblo de Israel. Es más, ni siquiera, sí, y él era consejero del rey Paró. Terah, les dije, era consejero del rey Nimrod y Iov es consejero del rey Paró. Como consejero, pregunta el Paró a los consejeros, ¿qué hacemos con Am Israel? ¿Le esclavizamos o no? En esa ocasión, ya que Terah entregó a Abraham a Nimrod, y Iov tenía que decirle a Paró, no toques a Am Israel.
pero no lo hizo. No reparó. Se va de Egipto a vivir en Israel. Y Job se convierte en el personaje tan importante que dicen Jajamim, miren esta frase, el libro de Job, ¿quién lo escribió? El libro de Job, ¿quién lo escribió? Ni más ni menos, Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, ¿dónde está eso? Lo tenía por aquí. Aquí está. Dice Jajamim, Moshe Katav et Sifro, Moshe escribió el libro de Torah y el libro de Job. Es decir, de toda la colección de 24 libros que tenemos en la Biblia, hay un libro destacado entre todos ellos. Es el libro de Job, que ese libro le escribió Moshe Rabenu. ¿Por qué Moshe se dedica a escribir el libro de Job, la historia de Job? ¿Por qué Moshe siente tanto agradecimiento a Job? Por dos motivos. Uno, porque Moshe Rabenu sabe quién es Job. Y sabe que Job es el papá de, ay, perdón, les debo más orden. Aquí está. Y Job, su nombre lo indica. Es el papá, Yani Terach, de Abraham, Yitzhak y Jacob Banav. Son las iniciales de la palabra Job. ¿Por qué se llama Job? Para que sepas que él es el papá de Abraham, la Aleph, la Yud de Yitzhak, la Vav de Jacob Banav. Son todos ellos sus hijos. Por eso Moshe Rabenu entiende la grandeza del alma de Job. Segundo motivo, y muy importante, es el siguiente. Dice el Zohar, y aquí les voy a meter en un tema que nada más lo voy a rozar, en una oportunidad hablaremos más ampliamente de este caso. Akadosh Baruj Hu maneja el mundo con justicia. A veces no podemos pasar el rigor, la fuerza, la justicia tan severa. Los acusadores están haciendo muchos problemas. No te mereces, no te mereces. ¿Cómo Hashem te ayuda cuando hay acusadores que están fastidiando? Tiene un truco, que cuando decide ser bondadoso con alguien, saca a Hashem esa bondad. Vino el juicio divino para saber si se saca al Am Israel de Egipto o no. ¿Qué dijeron los acusadores? Pues no, son idólatras. ¿Qué dijeron los defensores? No, pero mira que les obligaron a ser idólatras. ¿Qué hizo Hashem? Les dijo a todos los acusadores. Así empieza el libro de Job. Bahía Yom, y fue aquel día, y llegaron todos los hijos del Satán con Akadosh Baruj Hu, y les dijo, ¿vieron a mi querido servidor Job? ¿Cómo me ama? ¿Cómo me quiere? ¿Cómo me sirve? Le dice el Satán a Akadosh Baruj Hu, ¿me das permiso de ir a tentarle? A ver si te quiere cuando la está pasando difícil. Le dijo a Akadosh Baruj Hu, ve y haz con él lo que quieras. Y fue el Satán con sus acusadores, imagínense así todos, a Harley Davidson manejando a Israel, agarraron a Job, le hicieron problemas y exámenes de fe. Y Job, que era idólatra la vez pasada, como Terach, y por eso en el versículo que Dios advierte, no harás idolatría, ¿qué dice el pasuk? Vamos a ver el versículo. Y shameru lachem penifte levabchem. Cuidadito y hagan idolatría. Vavadetem elokim acherim. Y servirás a otros dioses. Y te posternarás a ellos. Porque me voy a enojar en ustedes. Fíjense las palabras. Vejara af Hashem. Bachem son las letras de Job. Indicando que Job tenía que venir a reparar la idolatría que Terach hizo. Beatzar et, la palabra et, dicen Jajamim, hace alusión al personaje Aleph de Job y la Tav de Terach.
Cuando está el Satán con todos los acusadores encargándose de Job, Hashem en la corte celestial dice, ¿sacaremos a los judíos de Egipto o no? Defensores, sí. Acusadores, ausentes, están ocupados con Job. Y así salimos de Egipto. Como Moshe Rabbenu, dice el Zohar, sabía que por gracias de Job salimos de Egipto, por eso Moshe escribió el libro de Job como agradecimiento. Increíblemente, miren esto. Cuando salimos de Egipto, cruzamos el mar y todos los milagros de la salida era porque los acusadores no estaban. Por eso muchos versículos que hablan de la salida de Egipto y del mar que se partió y que nosotros pasamos, están en todos los versículos la palabra Job, algo anormal que no se encuentra en cualquier otro caso. Por ejemplo, cuando ves el versículo que dice, Vayar Elohim et Bnei Israel, Vayeda, se apiadó Hashem de los judíos para sacarlos de Egipto, y Job, las letras de Job. Vayom Hashem, Vayaminu Hashem, y Job. Vayom Hashem Kabedá, cada dos letras la palabra Job. Y también el versículo del profeta Zeharia, que habla de lo que pasó en el mar, dice allá que fueron castigados los egipcios en el mar, de nuevo la letra es Job, para indicar todo el agradecimiento que tiene la Torah por lo que Job hizo. Por eso, Abraham vino, le dice a Kadosh Baruj Hu, al final de los días de él, Beatá, tavo el aboteja beshalom. Abraham vino, sé que me estás pidiendo siempre por el alma de tu papá. Te prometo, haré lo imposible para que cuando fallezcas tú, te unirás a tu padre. Para eso me encargaré de reparar el alma de tu papá. Porque Abraham vino en dos ocasiones, especialmente cuando llegó a niveles muy elevados. Escuchen bien, en esos momentos tan elevados, Abraham vino, cerraba los ojos, levantaba la cabeza y decía, Boreolam, por favor, Ribono Shel Olam, haz algo por el alma de mi papá. Lo hizo cuando terminó de hacer el Brit Milá, un sacrificio muy difícil para él. Dice el versículo, después que hizo el Brit, las iniciales son Iyov, para insinuar, Iyov son las letras Aviv. Aviv es su papá, para insinuar que en ese momento a Kadosh Baruj Hu, Abraham vino le pide a Boreolam, Hashem hice Brit Milá por ti, te amo, te quiero, lo único que te pido, apiádate de mi papá y que regrese como Job y logre la reparación. En otra ocasión muy elevada de Abraham vino, cuando hace la Akedah a su hijo Yitzhak, Vayakod et Yitzhak beno, de nuevo las letras de Job, de nuevo las letras Aviv, para indicar que Abraham vino en momentos muy elevados. Estuve dispuesto de hacer la Akedah. Por favor, pido por el alma de mi papá. Y Akadosh Baruj Hu le prometió, lo voy a hacer. Así será, tú tranquilo. Es interesante que de todos los amigos que tenía Job, porque tenía exámenes de fe muy fuertes, sufrió mucho, pues, pero claro, era para ver si de verdad dejó la idolatría. Había una persona que la Torah especifica exactamente su nombre a detalle. ¿Quién era amigo de Job? Que le daba los mejores consejos y ánimo para no flaquear en la idolatría. Se llamaba Eliú ben Barachel Habuzi, de la familia Mimishpachat Ram. ¿Qué tanto? Su amigo Eliú. No. Dicen Jajamim, porque las iniciales de este señor es Abraham. Aquí lo tienen. Para indicar que la Neshama de Abraham vino en chispa, orientaba a esta persona, amigo de Job, para ayudarle a su papá y reparar todo. Conclusión, Abraham pide por su papá, este regresa en la época de Moshe como Job,
y a raíz de su emuná, como termina el versículo diciendo, y yo a Kadosh Bajú le bendijo al final de sus días, le curó, le reparó todos los daños y era una persona completa en todo, en hijos, en familia, en salud, para indicar que cuando terminó la reparación todo se arregló. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Cabecitas? Muy bien. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Pues los dos hermanos de Abraham, que se llamaban Nahor y Harán. Estos dos también regresan en la misma época de la idolatría. Harán, su nombre es fácil de memorizar y darnos cuenta de su reencarnación. Dijimos, es Terach, ya está reparado. Abraham está pidiendo por él. Llegan Nahor y Harán. Miren cómo se escribe Harán. Ei, Resh, Nun. ¿En quién reencarna Harán? Ni más ni menos en Aarón, hermano de Moshe Rabenu. Aarón debería de estar escrito con Vav, así se escribe Aarón, con Vav. Pero en la Torah se escribe sin Vav para indicar, Aarón, miren cómo se escribe, Aleph, o sea, puse aquí un punto adrede, Harán. ¿Y la Aleph de quién es? Díganlo ya ustedes solitos. La Aleph de Abraham Avinu, que pide que su hermano Harán regrese y repare. Y efectivamente llega como Aarón a Cohen. Aarón es el sumo sacerdote, el creyente, el que enseña fe, el que sirve en el templo, antiguamente como Harán en templos de idolatría, y aquí en el Mishkan sagrado es el que entra al Kodesh HaKodashim, Harán, regresando como Aarón a Cohen, repara absolutamente toda la idolatría. No me voy a meter mucho en lo que pasó en el becerro, pero que sepan que cuando Moshe Rabbenu sube a bajar la Torá, dice el versículo, y se levantó Moshe y dijo a todo a Israel, voy a subir a bajar la Torá. Dejo aquí dos encargados. El que tiene un tema, vayan con esos dos encargados. ¿Quién son? Mi hermano Aarón y ya se me olvidó si es el hijo o el nieto de mi hermana Miriam, que se llamaba Hur. ¿Quién es Hur? Ya pueden imaginarse. Nahor es el hermano de Abraham. Hur es el muchacho que Moshe deja encargado. ¿Qué pasa con este Hur? Cuando decide a Israel hacer el becerro de oro, pues se acercan a los dos, a Aarón y a Hur. Queremos hacer un becerro, queremos hacer idolatría. ¿Por qué de todo a Israel solo Aarón y Hur son los encargados de enfrentar a todo el pueblo que no haga la idolatría? Pues ya lo saben ahora, ya entendimos la historia mejor. Debido que Hur y Aarón son reencarnación de Nahor y Harán, hermanos de Abraham, distribuidores de idolatría y estatuas, vinieron a repararlo. Nahor se entrega, enfrenta al pueblo, grita a todos los idólatras, y entre ellos Mijá. ¿Se acuerdan de Mijá? Mijá está encabezando ahí la revolución. Tanto se opuso Nahor que le mataron. Fue asesinado Hur antes que se hizo el becerro. Con esa muerte de Hur, por Dios, por que no hagan idolatría, reparó su alma definitivamente. Hashem le regresó que su hijo Betzalel ben Uri ben Hur, su nieto Betzalel, fue el que hizo el tabernáculo, etcétera, 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 etcétera. Aarón intentó evitar la idolatría de otra forma. Intentó ganar tiempo, intentó para acá, intentó para allá,
Pero ya entiendes por qué vinieron los dos en la misma época, los dos intentando evitar el becerro de oro, porque los dos son los hermanos de Abraham Avino. ¿Qué pasó aquí? Ya cerramos el bloque. Abraham logra reparación de su papá, Terah, a través de Job, la reparación de su hermano Nahor a través de Hur y la reparación de Harán por medio de Aarón a Cohen. Su mamá, que otra vez, también, buena señora, todo bien, pero es parte de la familia de idólatras. Su mamá, que se llama Amtelai Bat Carnevó, esta no viene en esa época, ella viene en la época de Hanukkah. De nuevo, época de idolatría. Época de dificultad espiritual con los griegos, el movimiento helenista, adoración al dios Zeus, y ella reencarna en Haná, la famosa Haná de la historia de Hanukkah, que tenía 7 hijos. ¿Quién son los 7 hijos? Abraham Avinu tenía otras esposas, Keturah y Agar, y ahí tuvo 7 hijos. Llega Amtelai, la mamá de Abraham Avinu, con los 7 hijos de Abraham Avinu, todos idólatras, como Haná y los 7 hijos. Y el rey Antíochus les suplica que se posternen a las estatuas, y si no, les matará. Y todo Am Israel viendo la escena, y hijo por hijo pasa y ninguno se posterna, y todos los mata Antíochus. Ahí, que ella también murió al final, reparó Abraham Avinu la alma de su mamá y de todos los 7. Un cuadro completo, cumpliéndose lo que Akadosh Baruj Hu le prometió a Abraham. Tranquilo, al final, toda tu familia te unirás con ellos en el mismo lugar donde tú estarás, insinuando que todos serán reparados y esas almas serán purificadas. Eso nos ayuda, cierro el bloque, a entender un poquito más cuentos en la historia judía que leemos. Haná, y Job, y Harán, y Hur. Sí, sí, sí. Si no entiendes que tienen que ver, lo ves como individuales. Pero cuando entiendes quién era el alma de ellos en las reencarnaciones pasadas, eso te ayuda a captar un cuadro mucho más profundo de quién era quién y por qué vivió lo que vivió y por qué murió como murió. Ah, pero murió, sí, sí, sí. Pero a Dios le importa más tu alma que tu cuerpo. Y con el sacrificio, si por el sacrificio del cuerpo se repara absolutamente el alma, está bien. Al fin y al cabo es también lo que uno quiere, que su alma sea purificada. ¿Qué quiere decir todo esto? Hoy estamos viendo la reparación de Avodah Zarah. Una reparación difícil que tenían ellos en esas épocas. Y la pregunta es, ¿y nosotros tenemos esos problemas de Avodah Zarah? ¿Por qué? ¿Por qué hago esa pregunta? Ya les voy a decir lo que dice el Maimónides. ¿Por qué? Al fin y al cabo, ¿quién estaba en Egipto? Lo más probable, algo de nuestras almas anteriores. ¿Quién estaba en la época de los reyes de Israel que hicieron idolatría? Lo más probable que nosotros también. ¿Quién estaba observando, participando, medio bailando ante el becerro de oro? Lo más probable, algo de nuestra alma antigua. Quiere decir que en una época tan larga y nosotros con nuestros múltiples viajes, es muy probable que en un momento pasamos por pruebas fallidas de idolatría. Y muchas veces en nuestra vida actual tenemos los exámenes de fe y no caer en idolatría. Solo para entender cuál es la idolatría 2022, siglo XXI,
Tienes que entender que idolatría no siempre significa una estatua y sacrificios y besos entre ella. El Maimónides, en su libro de Alajot, Mishneh Torah, en el capítulo de leyes de Avodah Zarah, así comienza, explica el Rambam qué es idolatría en verdad y cómo comenzó. ¿Cómo comienza? ¿Se acuerdan de Enosh? El primero gran idólatra. ¿Cómo comienza y cómo se realiza? O sea, ¿y cómo llegamos a hacer idolatría? Dice el Rambam lo siguiente. Había opiniones en esa época que dijeron lo siguiente. Hashem creó grandes figuras en el cielo. Sol, luna, estrellas, constelaciones. También en la tierra hizo muchas cosas importantes. Son criaturas, o creaciones, mejor dicho, perdón, del Creador. Y debemos de respetar también a la criatura de Dios, no otra vez, la creación de Dios y no nada más a Dios. Después, evolucionaron un poco más y dijeron, Dios es tan grande, tan grande. Fíjense la semilla de la Avodah Zarah. Muy importante saber este Maimónides. Dios no niego de él. Solo es tan grande y yo tan chiquito que él no tiene tiempo para mí. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para llegar al Creador? Hablo con los ministros, con las criaturas o creaciones que hizo, y ellos me ayudarán a llegar con el Creador. Por lo tanto, el comienzo de la Avodah Zarah es, hablo al sol, creación divina, que el sol vaya y abogue por mí ante el Creador. Hablo con la constelación tal, ¿por qué hicieron toro? ¿Por qué hicieron becerro? O sea, y le expliqué que mi hija sacó el toro. Dijeron, hay que hablar al siglo zodiacal Tauro y él que hable con el Creador. Siempre era llegar al Creador por medio de. Eso se llama Avodah Zarah, grado. El grado es Shituf. Shituf es, creo en Dios, pero busco un camino para llegar a Él a través de sus criaturas. Después, tenían incluso, a través de brujería, conexión con ángeles, literal. Y decían, tú eres ángel, háblale al Creador, ayúdame con Él. ¿Qué dice, qué decía la persona? Ya, me he conectado con el ángel, por lo tanto, ya, el ángel me ayudará y hablará con Dios. Después de mucho tiempo de usar medios para llegar a Dios, sintieron o creyeron que funciona tan bien que para qué yo le hablo para qué yo mando al medio que hable con la central. Que el medio me ayude sin llegar a la central. Daré un ejemplo. No conozco al ministro, no conozco al alcalde, no conozco al presidente, conozco al secretario, al chofer. Si yo quiero algo de esa persona tan especial, pues le digo al chofer o al secretario, eres cuate mío, eres amigo mío, por favor, pana, dile que me dé este permiso. Va, entra con el ministro y le dice, por favor, tengo un amigo. Le dice el ministro, sí, está bien, firma aquí, dale permiso. 1, 2, 3 veces. Llega un momento que le digo al chofer o al secretario, oye, ¿para qué le molestas al alcalde? Tienes allá el sello, ¿verdad? Entra, séllame ella y lo hace. ¿Qué digo yo? Entonces, para mí, el alcalde o el presidente o el ministro es el secretario, porque él me está dando todo lo que yo quiera. Entonces empiezo a idolatrarle a él, porque me está solucionando las cosas. Así la gente empezaron a pensar. Si yo le digo, invento, al ángel Rafael, dile a Dios que me mande refuá. En un momento dado, le digo, oye, Rafael,
y tú no puedes arreglármelo solito. Y uno cree que sí, y empiezas a idolatrar al ángel, sin necesidad de llegar a Dios. Al final terminan creyendo en los emisarios como dioses, negando ya la existencia del Dios mayor por encima de ellos. Así dice el Maimónides pasó. En Egipto, los medios eran tanto que ya, aquí está el Dios de la fertilidad, y aquí está el Dios de la salud, y ese es el Dios de los bebés, y ese es el Dios de la cosecha. Llega Moshe Rabbeinu y dice, están equivocados, hay uno por encima de todos. Nosotros tenemos que tener cuidado con ese tipo de idolatría, que creemos a veces que nos podemos arreglar por los medios sin llegar al Creador. Tengo un abogado, ese sí te saca de cualquier bronca. Ya crees en el abogado. Ya no necesito de Dios. No lo dirás porque te asustas que te parta un rayo, pero así piensas. ¿Para qué necesito hacer tefilá? ¿Para qué necesito hablarle al Creador si tengo al mejor abogado del país? El doctor, ese sí, el mejor de todos, experto, todos me lo recomendaron. ¿Para qué tefilá? Tengo al mejor doctor. Cuidadito con los medios. Esos medios a veces nos causan, escuchen bien la definición que conecto con eso y empiezo a cerrar lo que hablamos al principio de la clase. Volvemos a comer de la fruta prohibida. ¿Cuál era el pecado de comer de la fruta prohibida? Llega la serpiente y dice, si comen de esta fruta, serán como Dios. En otras palabras, no necesitarás de Dios. ¿Quieres refuá shelema? Come de la fruta. ¿Quieres larga vida? Come de esta fruta. ¿Quieres inteligencia? Come de esta fruta. ¿Tienes problemas en la vida? Come de esta fruta. Se nos cambió el árbol nada más y se nos cambió la fruta. Y el árbol y la fruta se llama el abogado, el doctor, el ministro, el esto, la persona, la esto. En Purim, ¿se acuerdan? No era hace mucho. En Purim, ¿por qué los judíos no se alarmaron cuando salió el veredicto de aniquilación? Dijeron todos los judíos, ¿rezar? ¿Para qué? Si tenemos una hermana en el palacio que se llama Esther, ella nos ayudará, ella arreglará las cosas. ¿Cómo se llama ese pensamiento? Idolatría. Cuando piensas que puedes arreglar las cosas en la tierra independientemente de la voluntad divina. Eso es idolatría. Creer que un humano te ayudará a pesar del veredicto divino. Esther inteligentemente, ¿qué hizo? Mandó a decir. No se lo dijo a Mordejai en el oído. Mandó a decir para que salga en todos los periódicos y en todos los estados de WhatsApp de la gente de la comunidad judía en Shushan. Y contestó Esther, no hablaré con el rey. En otras palabras, no me interesan. Y todos se enojaron. Ay, esa Esther. Ay, esa Esther, que nada más agarran el poder y ya no le importa de los judíos. Sí, muy bien, así. Piensa así. ¿Qué hacemos ahora? Ya no hay Esther. Ya no hay nada que hacer. A rezar. Muy bien. Esa es la idea. No confíes en mí, dice Esther. Confía en Dios. En la vida hay muchas esteritas en la vida que uno confía que se arreglarán las cosas a través de este humano y no entiende que tu problema no es el humano y la tierra, es el cielo. No seamos idólatras. Hay un tema en la vida, primero se levantan los ojos. Primero, la fe absoluta que Akadosh Baruj Hu lo arreglará. ¿Se acuerdan lo que les enseñé? Y con eso cierro. Emuná, emuná. ¿Cómo se escribe emuná? Aleph, Mem, Nun, Ei. La inicial es de Anashim, Malachim, Neshamot, Hashem. Personas, ángeles, almas o Dios mismo. Hashem te mandará ayuda. O te manda personas, o te manda ángeles, o te manda almas puras que te ayuden, o Él mismo viene y te ayuda. Pero tú no acudes a nadie de ellos. En el judaísmo, prohibidísimo.
rezar a ángeles. Prohibidísimo hablar a malajim. ¿Estás hablando con mi chofer cuando yo te estoy dando mi tarjeta para que me marques directamente? ¿Estás hablando con mis enviados mortales o insignificantes en vez de hablarme a mí, dando yo a ti toda la carta, todo el canal, toda la comunicación directa? No caigamos en idolatría. Es muy probable, repito y finalizo, que algo en nuestra alma viene de esas historias. En algún momento flaqueamos en Avodah Zarah y tenemos que arreglarlo. Con fe absoluta que Akadosh Baruj Hu maneja nuestra vida y Akadosh Baruj Hu maneja todo el mundo. Cierro. Vimos hoy una época de idolatría con todos los personajes que estaban allá, donde todos tenían que ayudar a dejar la idolatría y recibir la Torah como es debido. Dichosos ellos que repararon sus almas y ojalá que también nosotros, cada una y uno en el núcleo de vida que vive y lo que hace, logrará repetir el mismo patrón. Dejar la idolatría, dejar las tonterías, dejar toda la vida alejada del Creador y causar a cada yudí acercarse a recibir la Torah, vivir la santidad, vivir la cercanía con Akadosh Baruj Hu. Con eso, cada uno termina reparando su propia alma. Que Hashem nos ayude a reparar y finalizar el trabajo.